Cada mañana tenemos gran privilegio escudriñar la palabra de Dios. Hoy compartiremos en Génesis capítulo 2, el versículo 1 al 3. Génesis capítulo 2, el versículo 1 al 3. Si tiene la Biblia, por favor, podría abrirla. Génesis capítulo 2, el versículo 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta el versículo 3. Cuando un arquitecto, antes de mostrar su plano, primero ellos dibujan adentro de sus corazones. Y luego ellos nos muestran el plano. Un ingeniero, cuando recibe ese plano, desde su corazón comenzó a dibujar y comenzó a construir. En el corazón del ingeniero, ya cuando guarda este plano, luego 6 meses, 1 año, 2 años, ya va a mostrar algo edificio real. Al final, ese edificio de dónde salió, en el corazón del arquitecto. La palabra de Dios como un plano de Dios hacia nosotros. Dios, el primero guarda su plan, su proyecto para nosotros en sus corazones. Cuando nosotros conocemos el corazón de Dios, podemos descansar. Nosotros habíamos escuchado muchísimo el testimonio de nuestro pastor cuando él entendió el Evangelio 7 de octubre de 1962. La época 1960, Dios lo preparaba, Dios moldeaba. Luego 1976, con muchas dificultades, él comenzó nuestro seminario. Ahora ya nosotros, ¿cierto? Imagínense cuando nosotros abrimos la iglesia, hay hermanos, la iglesia considera, apoya. Hace poco tiempo abrimos la iglesia Santa Anita, ya 20 hermanos. La iglesia central mandaba hermanos, el pastor animaba, motivaba a los hermanos que están y apoyaran, cuidaran, ayudaran, el ministros. Cuando nosotros abrimos, ¿cierto?, la iglesia en Caraballo, la iglesia en Juliaca, la iglesia Los Siervos, y oran, se preocupan. Algunos hermanos, en el caso de Juliaca también, lo reciben, preparan, guardan. Pero cuando nuestro pastor, cuando él comenzó y la obra de Dios, y no había nada, nadie. Además, mismo miembro de la iglesia tenía la duda en él. No tenía la confianza en él. Ahora sí, ahora ya nosotros, ¿quién podría negar la obra de Dios a través de la vida del pastor? Pero hace como más 50 años, ya la gente no lo recibía. Cuando nuestro pastor comenzó el seminario en 1976, mucha gente siempre le decía negativo: pastor, ni siquiera usted tiene el alimento para ustedes. ¿Cómo va a abrir un seminario aquí?
Mira cuánto hay miembros de la iglesia. Es una locura, es imposible, pastor. No haga. Más adelante, cuando ya se crezca más la iglesia, cuando aumente más miembros de la iglesia, cuando preparemos más, si nosotros, pastor, usted puede comenzar el seminario. En aquel momento, la época 1970, el pastor, cuando oraba junto con los miembros de la iglesia, cuando él veía la situación, tenía muchísimas dificultades, pero cuando él cerraba sus ojos, cuando oraba ante Dios, cuando su corazón se conectaba con la voluntad de Dios, en la oración, él comenzó a orar. Al principio oraba por los miembros de la iglesia, pero el Espíritu Santo lo llevaba y el plan de Dios. Imagínense, la época 1970 ni siquiera tenía el alimento. Pero en aquel momento él estaba orando, Señor, yo quiero anunciar el Evangelio por canales. Yo quiero predicar por medio de radio. Yo quiero anunciar el Evangelio por la literatura. Yo quiero anunciar, abrir las iglesias. Quiero mandar los misioneros a todo el mundo. Imagínense, mismo miembro de la iglesia, ellos estaban en la reunión de la oración. Aparentemente ellos estaban orando. Amén. Pero ellos, ¿cómo hacían? Sacudían la cabeza. Amén. 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 Porque cuando escuchaba, era ya imposible. Pastor estaba orando. Amén. Amén. Ay, Dios mío. Amén. Imagínense, mismo miembro adentro de la reunión de las oraciones. Ellos tampoco. No podían creer. Pero el pastor continuamente. Hoy en la madrugada estaba orando por los hermanos. Y hace poco tiempo, Pastor Lim nos decía, Hijo de Dios desafía algo imposible. Un hombre recibe la guía del Espíritu de Dios, no va a quedar adentro de la posibilidad. Hijo de Dios confronta algo imposible. Hijo de Dios encienda la cámara de Zoom. Amén. Hermanos, encienda la cámara Zoom, ¿cierto? No acepta esa situación. Si usted está apagado su cámara por Zoom, ya quiere acostarse. Quiere quedarse debajo de también su frazada. Encienda. Verónica, ya ponga la cámara. Teodosio, Reina, Rubén, Zeus, Vicente, Seleni, Feliciano, ya, por favor, ponga su cámara, ¿cierto? ¿Sí? Ivana también, ponga la cámara, Ivana. Noemí Escobar también, Noemí, ya. Nosotros queremos buscar más cómodo, más fácil. Usted no tiene que entrar ese camino. Cuando yo vivía en Paraguay, había una empresa financiera, se llama Facilandia. Cuando entra allí, todo fácil, préstamo fácil. Con cuidado, ¿no? En Cristo Jesús nosotros tenemos que orar Facilandia. Nosotros tenemos que entrar un camino dificilandia. Así tenemos que entrar. Dios quiere invitar, Diane, entra al mundo difícil, dificilandia.
Cuando entramos mundo difícil, apoyamos en Dios. Mi pastor me decía, Daniel, todos los días en tus ojos hay dos caminos, un camino fácil, un camino difícil. En aquel momento, tú tienes que tomar la decisión a dónde va a entrar. Tú entras a un camino fácil, tú tienes que recordar, tú vas a morir. Es un camino para morir. ¿Me hago entender? Tú no puedes entrar un camino fácil. Tú tienes que entrar un camino difícil. ¿Quién es bienaventurado en Cristo Jesús? Hoy en la madrugada, cuando se despierta. Si usted no busca a Dios, usted no puede salir un día, usted bienaventurado. Amén. María, usted bienaventurado. ¿Oh? Nosotros, ¿cómo pensamos? Para nosotros, bienaventurado, ¿qué es? Ya puede levantarse tarde desde la cama, ¿cierto? No tiene ninguna preocupación. Tranquilo, cuando usted abre su billetera ahí, 22 tarjetas, todo como coleccionista de tarjetas de todo Banco de Perú, así ya tienes todo. No es bienaventurado, no existe ese bienaventurado en Cristo. En Cristo Jesús, bienaventurado, ¿quién es? Cuando usted abre los ojos. Primero usted busca. Hoy yo necesito la gracia de Dios. Yo necesito la ayuda de Dios. ¿Qué dice? Tú eres bienaventurado, Ronald. Así. Bienaventurado. Bienaventurado es diferente, ¿eh? En el mundo bienaventurado que ¿quién tiene dinero? ¿Quién tiene poder sin Dios? Pero en Cristo Jesús, ¿quién es bienaventurado? Con Dios. Nosotros tenemos, con Dios podemos lograr todas las cosas. Por eso, tú eres bienaventurado. Por eso, hermano, tenemos que cambiar nuestro punto de vista. El pastor, continuamente, había dificultades, imagínense. Ahora, mucha gente dice que soy justificado, soy santificado. Así mucha gente habla. La época 1960, el pastor predicaba, soy justificado, soy santificado. Cristo llevó todos mis pecados. No tengo pecado, soy libre. Ya se apareció una secta, Dios mío. Dice que ya, justo. Dice que santificado. Nosotros somos pecadores genuinos. Vamos, nosotros somos pecadores. Desde 1960, durante casi 60 años, nuestro pastor y nuestra misión ha predicado una cosa, el perdón del pecado. El perdón del pecado. Imagínense, casi durante 60 años, el perdón del pecado. Luego nos enseñaba, yo soy nada, nada bueno en mí. Negarse y despojarse. Eso es el tema principal de Misión Buena Nueva. Eso es el tema principal de su vida espiritual. Si nosotros tenemos claramente esa enseñanza en su corazón, en su vida, ya nosotros podemos lograr ya otro nivel de la vida. El Espíritu Santo le había dado este corazón. Diferentes proyectos, plan de Dios. Luego había mucha dificultad. Pero él comenzó a marchar, caminar. La época 1980. Cuando yo recibí la salvación 1985, solo en Corea había 26 iglesias, como ahora Perú. En Perú, ¿cuánto hay iglesias a nivel nacional? 25.
Ahora en Perú nosotros, ay, yo no sabía. Sí, 25. Ahora en Perú hay 25 iglesias. 1985, en aquel momento había. Pero el pastor, ¿qué hacía? Con la promesa de Dios, continuamente. Él oraba. Vamos a enviar los misioneros a todo el mundo. Y nadie lo cree. Ay, si tal vez pastor tiene mucho sueño, podría ser. ¿Cómo vamos a enviar los misioneros? Muchas veces la gente no lo creía, porque nosotros mismos también era imposible. 1989 enviamos primer misionero ¿a dónde? ¿África? No, a Alemania. Lo enviamos un misionero a Alemania, porque había un grupo, hermanos, el origen de África, de Ghana, lo invitó. Así nosotros comenzamos. Luego continuamente, con la promesa de Dios, marchaba. Cuando nosotros le decíamos, pastor, yo creo que es imposible. No, la palabra de Dios que decía adentro del corazón, él tenía la promesa de Dios, él podía descansar, reposar. Ahora ya nosotros tenemos más 100 países. Nosotros tenemos iglesias mundialmente, más 1,800 iglesias. Nosotros tenemos redes de los ministros mundiales. Tenemos más 230 misioneros con su familia. Hermanos, aquí en Perú ya nosotros alcanzamos 25 iglesias. Dios nos ayuda, ya 35, 55, 75, 95, 105, así, ya. En vez de ustedes, un ministro va a llegar al pueblo, a la casa de sus padres, a la casa de su familia. Claro que sí. Porque nosotros no podemos descansar. Ahora, hoy nosotros leímos Génesis capítulo 2, el versículo 1 al 3. El reposo de Dios. Dios, él podía descansar porque él ya terminó su trabajo. Hermanos, hermanas, la vida de creencia, el Espíritu Santo también quiere entregarnos este reposo, este descanso. La iglesia ha luchado, pero la iglesia siempre tiene esa paz, ese descanso. ¿Por qué? Dios, si Dios comenzó, Dios va a terminar. Cuando nosotros también podemos descansar en Cristo Jesús, cuando la promesa de Dios está firme en mi corazón, Dios va a cumplir. Dios me dio esa promesa, Dios va a cumplir. Dios va a trabajar. A veces nosotros estamos bien afligidos, angustiados. ¿Qué voy a hacer? Porque yo tengo que cumplir. No, si nosotros creemos en la promesa de Dios, ya nosotros podemos descansar. Por eso aquí, capítulo 12, el versículo 1, fueron pues acabados los cielos y la tierra. El versículo 2, el versículo 1, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en el reposo
de toda obra que había hecho en la creación. Nuestro Dios no quería entregar solamente, ¿cierto? Hoy es el día de reposo. Oh, tú tienes que descansar. Pero si el corazón no descansa, ¿qué vale? Solamente yo estoy un día tal. No importa la fecha, es importante nuestro corazón. Si mi corazón está realmente en descanso o no, esto es importante. Mi corazón. Vamos a ver a que Hebreos capítulo 4 menciona sobre el reposo también. Hebreos capítulo 4, Dios le dio la promesa al pueblo de Israel, ¿cierto? Si ustedes entran a la tierra de Canaán, yo le doy toda esa tierra. ¿Dónde van a pisar? Eso será tuyo. Yo le doy todo ese lugar, tranquilo. Pero el problema, el pueblo de Israel no lo creía. Aunque Dios le había dado todo, ¿cierto? La promesa. Ya, yo le doy todo. Ese lugar para ustedes es tuyo. Ya, disfrute. Con ese corazón, ellos ya hubiesen creído esa promesa de Dios, habrían caminado así tranquilamente. Pero no podía creer. Por eso, ¿qué pasó aquí? Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, el versículo 2. Hebreos 4, 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo día de la manera que dijo, por tanto juré, de mi ira no entrará en mi reposo. Y aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dio así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Aquí habla sobre reposo. El pueblo de Israel había recibido la promesa de Dios. Luego con esa convicción, sí, Señor, yo tengo esa dificultad. Yo me encuentro gigantes. Me encuentro una ciudad muy fuerte, muy grande. Sí, yo tengo esas situaciones, pero yo veo a mí mismo como si fuera una langosta. Aún así, Dios me dio ese lugar. Dios me dio, yo voy a entrar. Ellos son nuestros panes. Nosotros lograremos. ¿Quién tenía esa fe? Caleb y Josué. Y por eso ellos, aunque peleaban, ellos luchaban su corazón y estaban en descanso. Hoy también, cuando usted entendió el evangelio, Dios le había dado la promesa. Dios le ha dado esa promesa de Dios al corazón de nosotros. ¿Quién tiene que trabajar en Trujillo? Dios. ¿Quién tiene que trabajar en Piura? Dios. ¿Quién tiene que trabajar en Cerro de Pasco? Dios. ¿Cierto? Yo creo que Dios, muy difícil trabajar en Cerro de Pasco por la altura. Amén. ¿Cierto? ¿Sí? Como nosotros, estoy cansado, no puede. Entonces no tenemos que creer ese tipo de Dios. Dios no se puede trabajar en Iquito por el calor. Ay, Dios. Entonces no será Dios. Dios, ¿dónde trabaja? Primero, en nuestro corazón. Por eso Satanás quiere arrancar la palabra de Dios. No, Dios no va a trabajar en Chiclayo. Mira, tú eres tan carnal. Dios no trabaja, depende de usted, no se equivoca. Dios no tiene interés. Entonces, si usted
cree que soy espiritual, Dios trabaja más. Si usted carnal, Dios ya no puede trabajar. Ay, familia Palomino. No, Dios muy difícil trabajar. Nosotros no somos palominos. Nosotros somos como no sé. Dios trabaja. No depende de usted. Dios trabaja, depende de su promesa. No se equivoca. Dios quiere trabajar en Villarrica. Dios quiere trabajar en Villa El Salvador. Dios quiere trabajar en Santa Cruz. Santa Cruz es una ciudad grande, una ciudad amplia. Anteriormente, cuando yo iba a Santa Cruz, no me llevaba a otros sectores de Santa Cruz. Yo pensaba Santa Cruz era todo igual que Palma Verde. Pero esta vez, cuando yo fui a diferentes lugares, ¡wow! Santa Cruz, ciudad moderna, amplia, grande. Ay, ¿por qué nunca me llevaba a ese lugar? Dios, Él quiere también entregarnos. Algunos hermanos están muy afligidos por los hijos. Ay, mi hijo. Tenga la promesa de Dios. Su corazón se conecta con la promesa de Dios. Dios va a cambiar la vida de su hijo. Dios va a cambiar su matrimonio. Cuando mi corazón se conecta con la promesa de Dios, adentro del corazón, ya se acabó. Dios va a cumplir. Él va a hacer. Imagínense, Dios le entregó a la tierra de Canaán, al pueblo de Israel, pero ellos no creían. Y por eso no podía descansar. Pero ¿quién creían? Josué y Caleb. Ellos podían descansar. No, ellos son nuestro pan. Si Jehová nos agrada, podemos lograr. Ya vámonos, ya vamos a subir. Así es. Dios nos ayuda. Hoy durante el día de séptimo, no importa la fecha, es importante hoy. Su corazón se conecta con la promesa de Dios. Nuestra empresa, nuestro hogar está en el plan de Dios. Dios nos bendecirá como Dios bendecía a Abraham, misma bendición a mi hogar. Así, hermana Fanny, puede descansar. Hermano Juan, puede descansar. Alberto. Dios nos ayudará. Con esa fe, ¿usted qué hace? Ya usted va a caminar. Durante el día, obviamente, usted va a encontrar mucha dificultad. Me gusta mucho aquí en Perú, porque la gente consume ají, ¿cierto? Yo soy adicto de ají. Sin ají no hay sabor. Cualquier cosa yo he hecho, cantidad de ají, porque ese ají me provoca más comer. Mi esposa me dice, no coma tanto, come mucho la comida, ya menos ají. La dificultad funciona como ají, ¿cierto? Por eso en la vida de nosotros, Ulises, tú necesitas ají. Tac, tac, tac. José, súper ají. Aquí está, toma más. Con Cindy, coma bastante ají. Entonces, eso en vez de, ¿cierto? Llorar nos provoca el apetito, comer más. No vamos a escapar en frente de la dificultad. Dios está con nosotros, ¿cierto? Dios le manda, Marino, abra tu boca, aquí está ají, lleno de cuchara, bla. Nosotros no queremos, pero si está la dificultad, no está. Hermanos, hoy durante el día, su vida, ¿dónde está? En el plan de Dios. Descansa. Ay, mi matrimonio, yo tengo que cuidar mi marido. Yo tengo que cuidar mi matrimonio. ¿Cómo va a cuidar su marido usted? Ni siquiera puede cuidar su propio corazón. ¿Cómo?
Descansa. Yo amo mucho a mi esposa, yo respeto mucho a ella, pero yo no puedo cuidar. ¿Cómo yo puedo cuidar? Cuando me levanto como de 4 de la mañana hasta 10, 11 de la noche, cada uno tiene que trabajar suyo. Ya no hay tiempo, otra cosa. Mi esposa tampoco me dice qué hace, con quién habla. Nosotros no hacemos esa tontería. No tenemos tiempo a hacer en eso. Yo también tengo que seguir mi tarea, mi proyecto, mi plan. No alcanza el tiempo. Ella también tiene que desarrollar, tiene que preparar, tiene que crecer cada uno. Luego en la noche nos reunamos. Hoy, ¿cómo le fue? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Chequeamos, animamos, bendecimos. Pero cuando no tiene ese proyecto, el varón cada rato tiene duda. ¿Con quién está hablando? ¿A qué está mirando? ¿Con quién está? No tiene fe en Dios. Cuando la mujer no tiene esa fe en Dios, cada rato, ¿qué está haciendo? ¿Con quién está hablando? ¿Qué está mirando? No viva así, es una vida miserable. Usted cree en Dios, descansa. Dios bendice a mi esposo. Yo voy a desarrollar, seguir. No hay tiempo, hermanos, durante el día. Si usted cree en Dios, ya su matrimonio está en la mano del Señor. El Señor va a trabajar en la vida de su esposo. Su esposo es muy dormilón, ore por él. Su esposa es muy dormilona, déjela, ore por ella. Dios va a despertar, Dios va a cambiar su matrimonio, su empresa. Dios va a hacer. Cuando no tenemos esa fe en Dios, todos los días con un azote, tenemos que pelear con nuestro hijo. ¡Levántese, animales! ¡Bla! Entonces su casa se convierte como una granja, ¿no? Todo, una llanto. Mamá, después de participar en la hora piadosa, tú convertiste peor que antes. Entonces ya no hay función de la hora piadosa, va a ser peor. Antes era más pasivo, tranquilo, pero después de escuchar, la hora piadosa se convirtió violenta. Cada rato insulta. Entonces los hijos, ¿qué pensarían? Mamá, cada madrugada, ¿qué está escuchando? ¿Insulto o qué? Va a ser peor. No hagan en eso. ¿Sí? Primero usted participa tranquilamente. Usted nada más escuchen, usted gocen en la palabra de Dios. Nada más. Su esposo es muy dormilón. Ya déjelo. Atiende muy bien. Nada más. Sus hijos son dormilones, déjelo. Primero usted escucha la palabra. Cuando usted escucha, usted gozan, usted disfrutan. Un día su esposo va a acercar. Mi amor, ¿qué está escuchando todos los días madrugada? Yo también quiero escuchar. Luego atiende bien, con alegría. Pero en vez de hacer en eso, ¿cierto? Tú eres dormilón. Mi vida es fastidiada porque me casé ese hombre. Entonces su marido desde madrugada se siente estresado. Uy, esa mujer después de comenzar la hora piadosa con Pastor Daniel, no sé, Pastor Daniel o David, ya cada día se hace peor. Ojalá que no participe en la hora piadosa. Entonces va a ser peor. No hagan en eso, ¿cierto? En vez de tener paz, ya está estresado cuando después de terminar la hora piadosa, cuando mira a sus hijos, está estresado. ¡Yay! ¡Maldición, mis hijos! Entonces, sus hijos cada día se alejan de usted, cada día se cierra la hora piadosa. No hagan en eso. Tranquilo. Uy, pastor, está hablando a mí. Sí, yo estoy hablando a usted también. Primero, descanse, tranquilo, descanse. Usted disfrute la hora piadosa, ¿cierto? No es fácil la mujer cuidando los hijos,
así apoyando el hogar no es fácil. Su esposa tiene mucho sueño, descanse, tranquila. Primero usted escucha. Luego usted comparte la hora del desayuno. Mi amor, hoy yo escuché. Ay, me gusta mucho. Mientras usted comparte una vez, 2 veces, su esposa también. Ah, yo también quiero escuchar la palabra. Uy, mi marido se cambió. Antes era grosero, pero ahora tan amable. Ay, mi amor, yo también quiero escuchar la palabra. Yo también quiero oír. Pero al contrario, la gente, ¿cómo escucha? Después de escuchar bien la hora piadosa, cuando entra a la habitación, se convierte en monstruo. ¿Qué haces ahora? ¡Levántate! No hagan en eso. Usted está escuchando al contrario, no hagan en eso. Porque no hay reposo, no hay descanso en mi corazón. Hoy escuchamos el tema reposo, descansa. Si usted cree en Dios, Señor, Dios me va a dirigir mi vida. Señor va a bendecir mis hijos. Aunque sus hijos se levantan tarde, hijo Natanael, te amo. No necesita hacer otra cosa. Un abrazo, ¿cierto? Ven aquí, vamos a compartir. Nada más usted cuenta, estoy muy agradecido de estar con ustedes. Luego, ¿quién va a educar a nuestros hijos? Dios va a educar. ¿Quién va a corregir? ¿Quién va a bendecir mi matrimonio? El Señor va a bendecir. ¿Quién va a bendecir mi empresa? El Señor. ¿Quién va a bendecir nuestra iglesia? El Señor. El Señor va a trabajar en nuestra iglesia. Por eso, el día de séptimo, Dios santificó, no por la fecha, por la fe, descanso. Hoy nosotros tenemos el día de séptimo. Dios va a bendecir mi matrimonio. A pesar de yo tengo defecto, debilidad, pero el Dios hace. Esto es el día de séptimo. Dios va a trabajar en Santa Cruz, en Venezuela, Villarrica, Chosica, Ica, donde sea. Él quiere trabajar, tranquilo. No se asuste, no tenga el corazón así como atribulado, no hagan en eso. Dios está trabajando en su matrimonio. Amén. Amén. Dios trabaja en su matrimonio tranquilo. Su esposa es muy dormilona. En la mañana usted prepare, apoye a su esposa, luego en la mañana abraza. Mi amor, te amo. ¿Por qué? Tú eres dormilona, por eso te amo. Así es. El amor le cambia. No crítica, ni propia justicia no va a cambiar, no va a solucionar nada. Primero usted descanse en el día de reposo. Usted ve el defecto, debilidad de sus hijos, abrace. Uy, papá, ¿qué pasó? Siempre me grita. Perdóname, te amo. Este amor lo cambia. Primero descanse usted en el plan de Dios, el proyecto de Dios. Primero usted descansa, su familia se nota. Mi papá se cambió. Él no es igual que antes. Mi marido se cambió. ¿Qué pasó? ¿Quién lo cambió? Solamente cuenta. La palabra de Dios me cambió. Su esposa calladamente va a acompañar con usted. Sus hijos va a acompañar con usted. Tenga la paciencia, Gilka. Dios está vivo. Dios no está muerto. El problema no es el esposo, no es hijos, no es esposa. El problema, ¿quién es? Usted, yo. El problema es yo, no es mis hijos.
no es miembro de la iglesia. ¡Ey! Son miembros de la iglesia, son carnales. El pastor es carnal, por eso miembros también todos son carnales. ¿Quién es el problema? No es miembro de la iglesia. ¿Quién es el problema? Pastor. Pastor es un problema, de verdad. Por eso Dios primero, usted quiere que descanse. Gracias. La hora piadosa, perdón, ya casi como el culto del culto dominical. Disculpe, voy a orar, oremos. Gracias, Padre, por esta mañana. Tú nos has dado un reposo por medio de promesa de Dios. El Señor nos habló, consumado es. Eso significa ya yo terminé todo. Tú puedes descansar. Gracias, Señor, por nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra nación. Por medio de la pandemia, todos estamos pasando un momento difícil. Dios nos cuida, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia. Dios bendice cada miembro de Silver, varones, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños. Esta mañana bendice la familia de Pastor Ángel de México. Ten compasión por la vida del Pastor Ángel. Dios lo cuida. Bendice la salud de la familia de hermana Almendra. Ten compasión por tu salud. Bendice nuestros miembros de la iglesia, la familia. Está pasando difícil. Dios lo cuida, lo protege. Gracias, Señor. Por tu promesa, Dios los recuperará. Lo levantará pronto a estar junto con nosotros. Te amamos. Gracias, Padre. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ustedes necesitan la oración por su familia, por sus padres. Envíeme a mi WhatsApp. Nosotros oraremos. Doblaremos nuestra rodilla por sus padres, por nuestros hijos. Envíame el nombre de sus padres, nombre de su familia, nombre de sus hijos. Oremos por ellos. Que Dios lo cuida, lo protege desde esa pandemia, esa crisis financiera, de todas las cosas. Dios que lo cuide, lo protege. Dios lo bendiga. Nos vemos mañana.